Bueno, chicos, como les decía, pues el día de hoy vamos a trabajar con funciones cuadráticas, ¿verdad? Una función cuadrática es una función muy importante dentro del campo de las ciencias. No solo ayuda a modelar problemas relacionados con ciencias administrativas, digamos que sí, porque esta función nos puede ayudar a proyectar, ya que su forma, así a grandes rasgos, es una forma de una parábola. Y las formas de parábolas denotan crecimientos o decrecimientos, ya sea bueno, de múltiples variables, ¿no? Y bueno, de hecho, en ciencias como la física, ayuda a modelar, es decir, a tratar de explicar ciertos fenómenos más simplistas, como por ejemplo el de tirar un proyectil. Ustedes saben que tirar un proyectil involucra esto. Digamos, ustedes tiran una piedra y la piedra tiene una forma como esta. Empieza acá y puede disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La forma de una parábola que tiene un máximo. Bueno, de hecho, esta forma de una parábola o de toda función cuadrática es una parábola. ¿Okay? Entonces, una función cuadrática es una función de la forma a por x cuadrado más b por x más c, donde a debe ser diferente de 0. Lo denoto acá porque si a fuera 0, entonces ya no sería una función cuadrática, sino que sería una función lineal. El dominio, al ser una función polinomial, el dominio de este tipo de funciones son todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la función esta acepta valores de x en cualquier elemento que pertenezca a este conjunto. Es decir, la función cuadrática acepta cualquier número real, ¿verdad? Cualquier x que nosotros le pongamos aquí, ella siempre nos va a devolver un valor. Además, quiero que recordemos algo. Una función es una máquina, ¿okay? Que me transforma a un número x. Vamos a meterlo acá. Ese número x lo metemos aquí. La función f me transforma ese número x en una salida, que nosotros le llamamos f de x. Y que en la clase anterior, pues, estuvimos trabajándolas, ¿verdad? Recuerden que evaluábamos en x, evaluábamos en x cuadrado, evaluábamos en un número, y así nosotros íbamos encontrando salidas. Bueno, de la misma manera, este tipo de función va por ese camino. Ok, entonces, ¿cuál es la forma general de una función cuadrática? Bien, la forma general, ¿verdad? O la forma gráfica de toda función cuadrática es la siguiente. Tenemos aquí x, f de x. Entonces, la función cuadrática tiene esta forma. Una forma parabólica. ¿Han visto ustedes las antenas parabólicas, chicos? Bueno, de hecho, la forma parabólica de las antenas viene dada por esto. Una parábola, una función de este tipo. Entonces, en este caso, esto tiene un mínimo. Pueden ver ahí, tiene un mínimo. ¿Verdad? Que por supuesto lo vamos a encontrar a continuación, ¿verdad? Esto es en el caso de que A sea positivo. Si A es positivo, la parábola habrá hacia arriba. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, le vamos a llamar x del vértice. Y la coordenada x del vértice es igual a menos b sobre 2 veces a. Y el y del vértice, que es la otra coordenada que está acá, pues lo único que hay que hacer, y del vértice, es evaluar f en x del vértice. ¿Ok? Es lo único que hay que hacer. F en x del vértice. Esta es una formulita que nos sirve para encontrarlo más fácil. Bien, bueno, entonces vamos a hacer otra diapositiva. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a ver cuando A es positivo, A es negativo.
Tenemos aquí X, aquí f de X, y la parábola. Upa, no me sirve esto. Hay que ponerle la parábola. Okay, entonces, esto es si A es negativo. Cuando A es negativo, esto abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Y bueno, lo otro que podemos encontrar son interceptos en X, interceptos en Y. Nada normal. Nada anormal. ¿Ok? Bueno, ejemplo, pues. Graficar la función f de x igual a negativo x al cuadrado más 3x más 4. ¿Ok? Bueno, para graficar la función, chicos, lo que vamos a necesitar es, bueno, usar ciertas técnicas, como por ejemplo los interceptos en X, interceptos en Y, que lo que vamos a hacer en realidad es encontrar puntos donde esta función, bueno, sí, los puntos donde esta función se intersecta. ¿Ok? Se intersectan. Fíjense bien. Noten que aquí hay algunos puntos donde la función se intersecta. Por ejemplo, esto que tengo aquí es un intercepto con el eje Y. Pero estos que están aquí son interceptos con el eje X. Y este punto que está acá, que tiene dos coordenadas, ya sabemos que esta es una X del vértice y la otra es Y del vértice. Estas son funciones, perdón, es una coordenada, es un punto donde tiene un máximo. Pero esto va a depender de A, o como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Si A es positivo o A es negativo. Bien, quiero que me ayuden a identificar quién es A, quién es B y quién es C, chicos. ¿Quién es A, chicos? -1. Negativo. Negativo. Ajá. A es negativo 1, ¿verdad? Sí. Es menor que 0, ¿ven? Aquí lo pueden ver, aquí está el 1, ¿no? Negativo 1. ¿Quién es el B? 3. 3. 3, ¿Y quién es C? 4. 4, correcto. Una vez identificado eso, nosotros sabemos que al ser A negativo, esto va a abrir hacia abajo, ¿verdad? Y por lo tanto, puede que tengamos interceptos, bueno, interceptos en Y siempre vamos a tener. Lo que a veces no existen son los interceptos en Y. Bien. Perdón, los interceptos en X. El dominio de la función f son todos los números reales. Por ahí podemos comenzar, es decir, que esta función no acepta cualquier número real. Bien, inciso B. Hay que encontrar x del vértice, el valor de x. El valor de x cuando x es un máximo. En este caso es un máximo al abrir hacia abajo. Entonces esto va a ser igual a menos b sobre 2 veces a, pero menos b es 3, y 2 veces a es negativo. Entonces esto es 3 medios. Significa que en 1.5 en x tiene un máximo. Ahora nosotros vamos a evaluar f o el y del máximo o el y del vértice. Es decir, f de x del vértice. Es decir, la función evaluada en 1.5. Y como nosotros ya lo vimos en la clase anterior, esto es negativo 1.5 al cuadrado.
más 3 por 1.5 más 4. Noten que este primer valor va a ser negativo. ¿Okay? Esto es solamente 1.5 al cuadrado. Y este negativo pues va a afectar el valor. No va a ser positivo, va a ser negativo. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguien tiene el resultado? ¿Cuánto nos da ese valor de f de x del vértice? $6.25. Igual me da 6.25. Correcto, 6.25. O sea que en esa coordenada, vamos a guardarla por ahí. En esa coordenada, ahí está el vértice, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los interceptos. Interceptos en X, si hay, ¿no? Si hay interceptos, a veces no hay. Ok, los interceptos en X es cuando y vale 0. Y, que es la función, vale 0. Entonces, este sería el caso, menos x al cuadrado, más 3x, más 4, igual a 0. Entonces, vamos a despejar para x. X va a ser igual a menos b, menos 3, más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 veces a, que es menos 1, por c, que es 4, dividido entre 2 por menos 1. Entonces esto va a ser igual a 9 más 16 dividido entre menos 2. O sea que esto es menos 3 más menos raíz cuadrada de 25 dividido entre menos 2. O sea que es menos 3 más menos 5 dividido entre menos 2. Entonces, uno de esos, x1 le vamos a llamar, uno de estos interceptos sería menos 3 más 5 entre menos 2. Y el otro sería menos 3 menos 5 entre menos 2. Bueno, esos son los valores, ¿no? Cuando f de x vale 0. Interceptos en y. O mejor dicho, intercepto en y. El intercepto en y cuando x vale 0, chicos. Así que lo único que hay que hacer es sustituir por 0 y directamente sale. Y es cuando f vale 0, cuando x vale 0. Entonces sería menos 0 al cuadrado más 3 por 0 más 4. Y esto es igual a 4. Ya está. Cuando x es
Cuando X es 0, pues ya vale 4. De hecho, bueno, está bien, eso es todo, ¿no? Al final eso es todo. Bien, una vez tengamos esto, ya tenemos toda la información disponible. En realidad aquí no tenemos, chicos, que estar haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, ya no puedo, no tiene sentido estar calculando una cajita de X, F de X, de X, F de X, porque ya sabemos que tiene una forma de parábola. Pero aquí hay puntos que son importantes, ¿verdad? Se los he mencionado. Los puntos importantes son, a ver, sí, los puntos importantes son el máximo o mínimo, según sea el caso, este intercepto, ¿sí? ¿Aló? Los interceptos en X, si hubiera, el intercepto en Y, que seguro que vamos a tener uno, y el valor de el máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a tirar acá. Toda la información. Ok. Entonces, el primer punto es 1.5, fíjense bien, 1.5, que es el punto máximo, y 6.25. Más o menos está por acá. El otro punto de intersección es este. Y los otros son, los interceptos en X son menos 1 y 4. Por cierto, que a este eje, vamos a ver si lo puedo hacer acá. A este eje le vamos a llamar eje de simetría. ¿Ok? Miren que se lo estoy poniendo ahí, ¿verdad? Al X del vértice se le llama eje de simetría, porque ese eje nos dice que la función cuadrática es simétrica con respecto a ese eje, valga la redundancia. Entonces, ya tenemos los interceptos, ¿verdad? Este es el intercepto en X, pueden ver. Y los interceptos en X menos 1 y 4. Entonces, lo único que vamos a hacer es y ya está. Ese es el gráfico de la función, chicos. ¿Qué les parece? Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos y chicas? No.
Entonces, en resumen, ¿qué tenemos acá? Punto máximo al abrir hacia abajo, al ser A igual a negativo 1. Eso nos dice que abre hacia abajo. Los puntos de intersección, en este caso, lo hicimos usando la fórmula cuadrática en X. Se puede hacer factorización, si se puede hacer. Y si la ecuación cuadrática nos diera un resultado cuyas soluciones serían complejas, entonces significa que la gráfica nunca va a tocar el eje X y que por lo tanto los interceptos no son, bueno, no existen en los números reales. Entonces podría ser este caso, ¿verdad? La parábola que nunca vaya a tocar al eje X y que abra hacia aquí. O si fuera positivo, entonces esto abriría hacia arriba, sin tocar nunca el eje X. Lo que sí siempre va a tocar es al eje Y. Lo pueden ver acá. ¿Quién nos da el valor del eje Y? Bueno, el valor de C. Lo pueden ver, el valor de C, así en líneas generales, nos da el valor de intersección con C. Ok, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, identificar si A es positivo, abre hacia arriba, lo pueden ver aquí. Si A es negativo, abre hacia abajo. Lo primero es encontrar el dominio de la función, ¿verdad? El dominio de la función en todo polinomio. Este es un polinomio de grado 2. Esto ustedes lo vieron en la clase anterior. Entonces, el dominio son todos los números reales. Significa que la función acepta todos los números reales. Tenemos un X del vértice y tenemos un Y del vértice. Lo primero que hay que encontrar, porque esto sí es fijo, que tiene un X del vértice y Y del vértice. Al identificar B y A, ¿verdad? Estos dos valores nos dan el valor de X del vértice. Y una vez teniendo el X del vértice, lo sustituimos acá en la función, lo evaluamos y encontramos el Y del vértice. Ya sabemos entonces cuál es la coordenada del vértice para esta parábola. Y una vez teniendo eso, encontramos los interceptos en X, si los hubiera. Ya puede ser ya bien usando la fórmula cuadrática o bien usando factorización. Yo les recomiendo más la fórmula cuadrática, por lo tanto hay que repasar la fórmula cuadrática. Y una vez teniendo eso, pues encontramos los interceptos, el intercepto en el eje Y, que es cuando X vale 0. Y ya directamente y con toda esa información hacemos el gráfico en forma de una parábola. Bien, eso es todo.